Hola, hola, mis queridos amigos. Este video se ve así todo raro porque lo estoy grabando desde mi computadora porque hoy quiero explicarles algunas cosas sobre la provincia de Ontario, pero quería compartir mi pantalla, por eso es que con los filtros y todo se ve súper spooky. Pero bueno, ustedes me conocen, bueno, no todos. Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es María Laura Bertero, soy consultora certificada de inmigración y me encanta comunicarme con mi comunidad latina, con mi gente en mi idioma, para traerles información de cómo funciona la migración a Canadá. No esa migración idealista o falsa, sino la verdadera migración, y en base a entender la verdadera migración podemos crear estrategias inteligentes y planificadas para que puedas tener una migración exitosa. No hay manera de garantizar un resultado, no hay poder que nosotros tengamos, ni yo ni ningún otro de mis colegas, consultores o abogados de inmigración, que podamos garantizar un resultado. No podemos decirle a una persona si le van a dar su visa o si no se la van a dar, pero la idea es que si se la dan, tengamos una estrategia amplia, una estrategia clara, una estrategia con luz larga para que llegues a Canadá, a la provincia correcta, en el programa correcto y sobre todo eligiendo el siguiente camino migratorio para obtener tu residencia permanente. Fíjense que la migración, queridos amigos, hay que verla de manera integral. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera llegando a Canadá con un contrato de trabajo, el proceso está terminado. Tú siempre te tienes que preguntar, ok, tengo un contrato de trabajo, con suerte, ¿cuál va a ser después mi camino para obtener la residencia permanente? Mucha gente se siente muy atraída a la provincia de Ontario. Por supuesto, es una de las provincias más grandes, más desarrolladas, con muchísimas oportunidades que tiene Canadá, pero también es la provincia con las leyes de migración más complejas de todo el país, ¿no es cierto? Pero mucha gente insiste y dice, no, es que yo en Ontario tengo familia y yo quiero quedarme a vivir en Ontario porque ahí está la familia. Yo he visto casos, no, la mayoría de casos, o sea, el tema de la familia es un lazo emocional básicamente, pero pocas veces sirve efectivamente para un proceso de migración. A veces es preferible ir a otras provincias, obtener la residencia y después te puedes mudar a Ontario, porque cuando llegas directamente a Ontario y no estás preparado, el camino a la residencia muchas veces es poco viable o es muy largo. Pero hablemos de cómo funciona el sistema, porque esto no se trata de mi opinión y otro consultor, otra consultora piensan que Ontario es mejor. No se trata del tema de opiniones. En la vida hay opiniones y hay realidades. Y lo que tú tienes que buscar, y todos tenemos que buscar, son realidades cuando vamos a tomar decisiones. Hablemos un poquito precisamente de cómo funciona la provincia de Ontario. Voy a compartirles mi pantalla para que vean un poquito a lo que me refiero, hablar un poco más de la parte técnica. La provincia de Ontario tiene alrededor más de 11 caminos migratorios. Aquí yo he mencionado, como ustedes pueden ver, algunas categorías de inmigración de la provincia de Ontario. No están todas porque, por ejemplo, no he considerado programas pilotos de ciertas zonas de Ontario y tampoco he considerado programas de empresarios e inversionistas. Pero las que podemos encontrar y analizar para perfiles profesionales es alrededor de 11 categorías migratorias. Adicionalmente tienes 4 más, que son programas federales, del gobierno federal. Entonces, tú tienes que venir pensando y decir, ok, me voy a Ontario porque me han dicho que allá hay un montón de oportunidades de trabajo. Perfecto. Punto 1, check. Punto 2 debe ser, ¿cómo voy a obtener la residencia permanente? ¿Cuál de las 11 categorías que estoy viendo en pantalla es la que más me conviene? Yo no les voy a explicar las 11 en este momento porque me tomaría probablemente unas 2 horas hablar de cada una de ellas, pero sí pienso que mi función, y me gusta mucho que sea de esa manera, es traer la información más digerida, en términos más fáciles y más sencillos. Voy a elegir una categoría migratoria, que es la que normalmente podrías utilizar cuando llegas a Ontario. Y voy a hablarles después de un secreto y una opción que puedes tener en Ontario si ya te encuentras en esta provincia o ya es muy tarde para ti para cambiar de opinión. Les voy a dar
una alternativa migratoria que es mucho más viable que cualquiera de las que estamos viendo en pantalla. Digamos que llegas a Ontario y llegas precisamente o con oferta de empleo, o llegaste como estudiante internacional, o llegas como turista, que es lo que está de moda ahora, llegar como turista, y tú dices, muy bien, he conseguido un trabajo o voy a conseguir un trabajo. Yo te voy a decir qué tienes que buscar para que nos sirva para un proceso de residencia permanente. Primero, tienes que buscar una oferta laboral en un NOC o en un TIR calificado. Estamos hablando de que no cualquier trabajo te va a servir en la provincia de Ontario. Tiene que ser en un NOC 0, que normalmente es para altas gerencias, en un NOC A o en un NOC B. Ahora es del TIR 1, 2 o 3, que significa conseguir trabajos en ocupaciones donde normalmente se requiera tener un título profesional y experiencia laboral. Por ejemplo, en Manitoba y en Yukon, tú puedes conseguir trabajo de mesero o de cajero, de cajera, y eso nos sirve para la residencia. Pero Ontario te dice, no, 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 aquí no. Aquí tú tienes que ser el jefe o el supervisor o el manager del restaurante para que nosotros consideremos tu proceso de residencia permanente. Segundo requisito es que el salario que te tienen que pagar en la provincia de Ontario debe ser el medio, no el básico, como sucede en otras provincias, ¿no es cierto? El salario medio en Canadá, perdón, el salario básico puede ser 16.65 en Ontario, pero digamos que consigues el trabajo en el punto 1, check, conseguiste trabajo como supervisor de un restaurante, el salario básico 16.65, pero la provincia te dice, no, te tienen que pagar el salario medio, que son $22 la hora, por poner un ejemplo. Eso ya es un reto, porque ya son condiciones para el empleador. La tercera condición es que tú tienes que tener 2 años de experiencia previa en el área en la que te están contratando en Ontario. Es decir, que tú puedes llegar a Ontario con una mente muy abierta y decir, muy bien, yo fui gerente financiero en mi país y estoy dispuesto a ser un jefe de cocina, un supervisor de una cafetería. Está bien, pero si tú no tienes 2 años de experiencia previa, no vas a calificar para este proceso. Es un sistema de puntos y siempre acuérdense, amigos, cuando hagan solo los procesos o hagan con consultores o abogados, ustedes revisen esta palabrita mágica de sistema de puntos. ¿Por qué? Porque esto es engañoso. Hay programas que dicen aquí calificas con 60 puntos, inglés básico, factor edad no es un problema, pero claro, como es de puntos, ¿a quién van a dar prioridad? A la gente que tiene mucho mejor puntaje. Es decir, en Ontario, para que tú tengas una alternativa en esta opción, consiguiendo un trabajo en Ontario, debes tener un inglés avanzado, un CLB de 7. Pero no conforme con esto, estamos hablando de un programa provincial, no es un programa federal. No conforme con esto, el gobierno de la provincia de Ontario tiene condiciones adicionales también para el empleador. ¿Qué condiciones tiene? Le dice, muy bien, estás aquí en Ontario, conseguiste un buen trabajo, calificas para el empleo y el empleador te tiene que auspiciar. Una cosa es auspiciar y otra cosa es conseguir trabajo y a los 6 meses aplicar a la residencia, como en Manitoba. En Manitoba no necesitas el auspicio del empleador, pero en Ontario sí. ¿Qué significa? Que el empleador tiene que estar inmerso y tiene que involucrarse en tu proceso. Por ejemplo, en Ontario, en la categoría que estábamos hablando, el empleador te dice, está bien, yo te ayudo, pero ¿qué va a pedir la provincia de Ontario de parte del empleador? Ya vimos los requisitos para el candidato, pero ¿qué le van a pedir al empleador? Le van a pedir que demuestre entre $500,000 a $1,000,000 en ingresos brutos anuales. Probablemente en Ontario lo genera sin problema, pero va a tener que demostrar y va a tener que entregar documentos. Va a tener que tener y demostrar que tiene 3 a 5 empleados residentes o ciudadanos canadienses. El empleador debe tener su negocio por lo menos 3 años y tener premisas en Ontario, o sea, tiene que tener locales comerciales, tiene que tener una empresa físicamente establecida en Ontario y hay un fee provincial
que debe pagarle el candidato a la provincia por $2,500, ¿ok? Como ven, esto es uno de los programas que tiene la provincia de Ontario. Sí, probablemente tú vas donde otro consultor, otro abogado, o ves este video y te van a decir, ay, no, pero esa es una categoría complicada porque está Canadian Experience Class que al año puedes aplicar a la residencia. Es cierto, pero ¿qué porcentaje, qué probabilidad de éxito tienes en un Canadian Experience Class? Nosotros la conocemos bastante bien, probablemente 30-40% de opciones de ser calificado versus una provincia como Manitoba, que consigues empleo y a los 6 meses empezamos el proceso de residencia y tienes un 98% de chances, ¿ok? Esta es una categoría que califica para la provincia de Ontario. Entonces, ya sabes qué es lo que deberías buscar en caso de que llegues a la hermosa provincia de Ontario y pienses que es uno de tus mejores caminos migratorios. Hablemos de otro camino que puedes pensar en el programa de la provincia de Ontario. A ver, déjenme ver, aquí estamos, ya. Este es un programa, el que ven en pantalla, mis queridos amigos, es un programa que pocas veces se habla, que no se lo conoce muchísimo, y que puede ser una solución si estás en Ontario o ya estás pensando venir a Ontario, porque ya vieron cómo funciona. Pero hay un programa que si tú consigues trabajo cuidando a un adulto mayor, podemos utilizar este tipo de trabajo para empezar tu proceso de residencia permanente. En Canadá hay una categoría que se llama el Home Support Worker, ¿ok? En esta categoría se busca gente que cuide dos tipos de personas vulnerables en Canadá, menores, niñitos y adultos mayores, ¿ok? Este programa viene a reemplazar un programa que existía hace tiempo que se llama Living Caregiver, se llamaba Living Caregiver, en donde una familia podía contratar un foráneo para cuidar a un adulto mayor o a un niño, pero tenía que vivir en la casa de la familia en Canadá. No es el caso de este programa que vino a reemplazarlo. Pero ¿cómo funciona el programa o la categoría de cuidar un adulto mayor en la provincia de Ontario? Primero debemos entender que este es un programa federal, aunque la misma provincia de Ontario tiene un programa provincial, pero bueno, no les voy a hacer bolas, como decimos en Ecuador. Hablemos del programa federal. Un día me dedico al programa provincial de Ontario, ¿ya? ¿Qué significa que es un programa federal? Que no importa en qué parte de Canadá te encuentres. Entonces, por ejemplo, si estás en otra provincia que es compleja migratoriamente hablando, que es Alberta, también podemos usar esta opción. ¿Qué necesitas? Conseguir trabajo en casa de una familia canadienses o residentes permanentes cuidando un adulto mayor. ¿Cómo puedes empezar el proceso de residencia? Cuando has trabajado 12 meses cuidando a un ancianito o si el empleador, o sea, el dueño de casa, te extiende una oferta de trabajo, por ejemplo, te dice, mira, a los 3 meses estoy muy contento, contenta contigo, yo te voy a ayudar para tu residencia, tiene que extendernos una oferta de trabajo. Con esta oferta de trabajo, no importa que no hayas trabajado 12 meses, podemos empezar el proceso de residencia. Tienes que tener un título, un postsecundario de por lo menos un año. No pueden ser estudios truncos, tienes que tener el diploma o el título de por lo menos un año. No tiene que estar relacionado al cuidado de un adulto mayor, ¿ok? Puede ser cualquier título, pero tienes que tener un título de por lo menos un año y un CLB de 5, o sea, un nivel básico medio, ¿ok? Nosotros como Plan B siempre traemos soluciones. Tenemos un programa creado por la doctora Adriana Olaya, que es de Colombia, médica cirujana, especializada en el tema de adultos mayores, para que si estás ya en Ontario o estás pensando ir a Ontario, puedas estudiar algo relacionado. Este es un programa de apenas 60 horas, son 15 unidades de cuidados básicos. Esto no nos va a dar puntos en factor educación, pero sí te va a ayudar a ser mucho más empleable en este tema de cuidado de ancianos. Se sugiere que complementes el perfil con cursos, por ejemplo, de primeros auxilios. Este curso que tiene Plan B, que es exclusivo y creado para nosotros, para nuestros clientes, tiene un costo de $500 americanos
latinoamericanos. Puedes empezar el curso en cualquier momento porque es una plataforma online. Recibes un diploma en inglés y en español. Es acreditado en Latinoamérica, no, no en Canadá, pero no nos interesa porque no es que vamos a reclamar puntos por esto, pero sí queremos que seas más empleable, ¿ok? Hoy hemos hablado de dos caminos en la provincia de Ontario para llegar a ser residente permanente. La próxima semana les traigo más detalles del programa que ven en pantalla. Y pues bueno, hoy conocemos un poquito más de la migración a Canadá. Si quieres una cita conmigo, puedes hacerlo en nuestra página web planbimmigration.com, o si quieres empezar con una cita gratuita con uno de mis agentes, también puedes hacerlo en la misma página. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Bueno, en el proceso migratorio no tuve nada de inconvenientes. De hecho, Plan B me ayudó bastante. Lo que me gustó fue el detalle que tuvieron en, en conectarme con el college, en decirme como que, por ejemplo, el college me mandaba alguna información o algún requisito y Plan B me decía, oye, ¿sabes qué? Eh, el college está pidiendo esto o por si acaso esta información que te sirva. Entonces, como que sí había un seguimiento por parte de Plan B.